estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Les doy la bienvenida en esta mañana a nuestro devocional, a nuestro tiempo con Dios. Amén. De hoy día viernes 17 de febrero del 2023. El título del devocional del día de hoy se llama Saúl proclama ayuno neciamente. Estamos en Primera de Samuel, ya capítulo 14, ahora los versículos 24 hasta el 35. Y la palabra del Señor dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín, tomando de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual su propia mano, su vaca, aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Hermanos, vemos en los versículos del 24 al 30, vemos cómo Saúl, ¿verdad?, lo puso en apuros al pueblo de Israel, y les había hecho jurar, ¿verdad?, que no van a comer ningún alimento en todo el día. No iban a comer nada, y los dijo: porque si ellos comían, sean malditos. Aquí dice: cualquiera que come pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Saúl ya estaba con la bandera de la victoria en su mano, y él decide, como dice en el versículo 24, proclamar ayuno, y hace jurar al pueblo de Israel. Y si no cumplieran ese juramento, serían malditos. Saúl pensó, ¿verdad?, que con el ayuno podría recibir la ayuda de Dios y derrotar completamente a los filisteos.
Y uno puede ver, wow, qué espiritual Saúl, ¿no? Él quería comenzar con el ayuno. Él quería poner todo en las manos de Dios. Y superficialmente se puede ver como que algo muy bueno y algo muy espiritual. Pero no, hermanos, realmente Saúl puso al ejército real bajo juramento para obtener venganza de sus enemigos. Esto muestra que el enfoque de Saúl estaba incorrecto y equivocado. Saúl mostró incluso que al hacer algo espiritual, como ayunar, su enfoque no estaba puesto en Dios, en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, sino su enfoque estaba puesto en sí mismo, porque lo que él quería alcanzar era su venganza. Amén. No quería, ¿verdad?, dar la gloria a Dios. Él quería, a través del ayuno, ¿verdad?, quería alcanzar sus propios deseos, sus propios objetivos, sus propios anhelos de su corazón. Hermanos, él quería usar el ayuno como un método para satisfacer su propio ego. Y no quería realmente usar el ayuno para doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces como cristianos nos ha pasado o nos pasa que queremos usar las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para alcanzar nuestros propios objetivos personales y no queremos doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y vamos al ayuno con una actitud incorrecta. De repente a veces podemos decir, no, yo quiero lograr tal cosa. Y uno se va, no, yo quiero hacer esto, Señor. Voy a hacer un ayuno. Pero vamos al ayuno a preguntar realmente si es la voluntad de Dios. Señor, ¿tú estás de acuerdo con lo que voy a hacer? ¿Tú qué piensas con lo que voy a hacer? ¿Está bien lo que voy a hacer? Pero no, nosotros vamos de frente, Señor, voy a hacer esto, bendícelo, prospéralo, y etcétera, y etcétera. Y queremos en el ayuno que se haga mi voluntad y alcanzar mi objetivo personal. Utilizamos el ayuno para nuestro propio ego, para alcanzar nuestros propios objetivos y no para someternos a la voluntad del Señor. Con eso no digo que no debemos hacer ayuno. Debemos hacer ayunos, pero con el motivo correcto, con motivos correctos, apropiados, no equivocados para satisfacer nuestro propio ego, objetivos personales. Seguimos viendo en los versículos del 31 al 35, vemos cómo, ¿verdad? Dice la Biblia en el 31, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Ellos venían de una jornada donde todo el día estaban, me imagino, peleando, luchando, y sin comida, sin alimentos, sin nada. Ellos no podían comer nada por el miedo al juramento que les había hecho hacer, ¿no?, el rey Saúl. Me imagino que ellos ya estaban cansados. No me imagino, dice la Biblia, estaban muy cansados. Y dice que se lanzaron el pueblo sobre el botín, ¿verdad? Ellos cuando vencieron a los filisteos, quedaron, ¿verdad?, las ovejas, las vacas y los becerros de los filisteos. Entonces era su botín, eso es lo que habían ganado, ¿verdad?, de la derrota. Habían ganado después de derrotar a los filisteos. Entonces dice la Biblia que ellos agarraron de las ovejas, de las vacas y de los becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Dios al pueblo de Israel les había dado una ley. ¿Y cuál era esa ley? Esa ley era de que todo animal que ellos iban a comer, cuando lo degollen, ¿verdad?, cuando lo maten, tenían que dejar que se derrame toda su sangre al suelo, todo. Y una vez que había sido derramado toda su sangre, ahí recién lo podían comer, ¿no? Pero, sin embargo, ellos no hicieron eso. La decisión de Saúl, ¿verdad?, les guió al pueblo de Israel a pecar contra Dios. Dios había prohibido comer la sangre,
porque dice la Biblia que la sangre era la fuente de la vida. Y Saúl criticó al pueblo de Israel por su falta de fe. Dijo, ¿cómo han podido hacer esto? Han ofendido a Dios, han pecado contra Dios, pero no se dio cuenta, no entendía que Él era el causante de esta situación, ya que no supo guiar correctamente al pueblo de Israel. La orden del rey Saúl provocó que el pueblo de Dios, el pueblo pecara contra Dios. Saúl tomó en poco la palabra, el mandato de Dios que les había dado. Y él puso, ¿verdad?, sus deseos, sus motivaciones incorrectas antes que a la palabra de Dios. Hermanos, una mala decisión de un líder puede llevar al declive o a la destrucción de la iglesia o de su grupo o de cualquier, ¿verdad?, lugar donde esté tomando liderazgo. Todo liderazgo debe estar sometido a la autoridad de la Escritura y a la lealtad y fidelidad de los principios de Dios antes que satisfacer nuestros propios deseos o nuestros propios intereses. Hermanos, nosotros estamos llamados a poner sobre todo la palabra de Dios en nuestras vidas antes que nuestros propios intereses. Debemos tener mucho cuidado en eso. Porque a veces podemos decir, yo quiero esto, ¿verdad? Y podemos llevar al pueblo de Dios, ¿verdad?, a pecar o a descarriarse, ¿verdad? O por una mala decisión, ¿verdad?, ocurren que las personas, ¿verdad?, damos un mal testimonio, a las personas o a los hermanos en Cristo. Y eso lleva a guiar incorrectamente al pueblo de Dios. Hermanos, la palabra de Dios en esta mañana nos dice que primeramente no debemos usar las herramientas como el ayuno que Dios nos ha dado. Son una herramienta espiritual para santificarnos, para, ¿verdad?, buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, no buscarlo para nuestros propios intereses o satisfacer nuestro propio ego. También la palabra de Dios nos enseña que no, como líderes espirituales, tenemos que tener cuidado cómo guiar correctamente al pueblo de Dios. Que sobre todo pongamos la palabra de Dios en nuestras vidas antes que nuestros propios intereses, que nuestros propios deseos. Amén. Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que utilizar esas herramientas espirituales que tú nos has dado, a utilizarlos realmente para santificarnos, para buscar tu voluntad y no para satisfacer nuestros propios deseos, no para alcanzar nuestros propios anhelos personales. Ayúdanos, Señor, a que como líderes espirituales que podamos ser de cualquier lugar y aún más de tu iglesia, poder tomar decisiones basadas no en lo que creemos, pensamos o queremos, sino basados en tu palabra, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cuídense mucho. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao. Estar contigo no hay